Muy bien, hablamos acerca de la salvación. Hemos visto el contraste, y de hecho lo estamos viendo todavía, y en la última clase hablábamos, según el pasaje de Hechos, ¿qué debo hacer para ser salvo?, preguntó ese carcelero. Y Pablo y Silas, la respuesta fue clara, fue contundente, y es la respuesta que todos debemos dar, pero que es para toda la vida de la persona. Y es, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Escúchame bien, querido, querida, no hay otra cosa que nos pueda salvar. No hay otra persona que nos pueda salvar, no podemos salvarnos a nosotros mismos, solamente Jesucristo es nuestra seguridad de salvación. Nuestra seguridad de salvación jamás debería estar en algo que nosotros hacemos. Nuestra seguridad de salvación jamás debería estar en conceptos religiosos, en estructuras religiosas. Piensa que ninguna iglesia salva, piensa que ninguna denominación salva, entiende que ningún ministerio salva, ninguna iglesia evangélica salva, solamente Jesucristo. Jesucristo es nuestro Salvador. Ninguna estructura eclesial puede producir salvación en la persona, solamente nuestro Señor Jesucristo. Tú eres salvo, tú tienes seguridad de salvación, deberías tener seguridad de salvación gracias a la obra completa de nuestro Señor Jesucristo. ¿De dónde nace la inseguridad de salvación? Nace de un desconocimiento de quién es Cristo para nosotros y de qué es lo que Cristo ha hecho a nuestro favor. Cuando nosotros desconocemos la obra completa de nuestro Señor Jesucristo, es cuando nacen y crecen las inseguridades en nuestra vida cristiana. De ahí que obviamente nos lleven a tratar de empujarnos a vivir y a hacer y a esforzarte, etcétera, etcétera. Ahora yo te quiero hacer una pregunta en base a lo que leímos en la clase anterior, en base a esa frase, que no sé, sí que he visto que quizá alguno de vosotros ha hecho el experimento, si se me permite decirlo de esa manera, espero que nadie se moleste, de preguntar, ¿qué necesito para ser salvo? Y obviamente, repito, posiblemente las respuestas hayan sido variadas. Pero cuando yo lo hice hubo gente que me comentaba que para ser salvo lo que necesitamos es a Jesucristo, obviamente, creer en Jesús, pero también había que añadirle ciertas cosas. Mantenerse fiel hasta el final, obediencia máxima, santidad. Obviamente la palabra más repetida siempre fue santidad. Jesucristo y vivir en santidad. Viviendo en santidad seremos salvos. Entonces, la gente, al tener todos esos conceptos religiosos, y por favor entiende, y de hecho en el futuro hablaremos de obediencia, por ejemplo, etcétera, etcétera, pero vamos a ver de dónde nace todo eso, y como dijimos antes, la santidad es un fruto de lo que somos, pero jamás será un requisito para que seamos. Esa es la realidad. Ese es el problema de las enseñanzas y los mensajes que siempre nos están tratando de llevar a ser quienes ya somos en Cristo. La realidad es que nosotros somos salvos. Por favor, anota esta frase o grábatela en tu vida. No necesito la santidad para ser salvo, pero el ser salvo produce santidad en mi vida, porque es Cristo en mí. Es la santidad de Cristo en mí. No hay un requisito de algo que yo tengo que hacer, u obedecer, o cumplir para poder ser salvo, sino solamente creer en Jesús. Ahora, mi fe en Jesús, esa fe en Jesús, esa fe en lo que Cristo ha hecho por mí, me va a llevar a actuar de una forma, claro que sí, me va a llevar a comportarme de una forma, por supuesto que sí, pero no son requisitos para mi salvación, son frutos de mi salvación. Nacen de la nueva naturaleza que yo ya tengo en Cristo, nacen de lo que yo ya soy en Cristo, esa es la realidad. Entonces,
En base a esa frase, a esa respuesta del apóstol Pablo, a esa respuesta de Silas, cuando les pregunta al carcelero, ¿qué debo hacer para ser salvo? Y la respuesta es clara, rotunda, la que todos deberíamos seguir dando hoy, pero no solamente para los que no están en Cristo, sino para los que estamos en Cristo. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Cree en el Señor Jesucristo. Pero luego, cuando venimos a la iglesia, cuando somos parte del cuerpo de Cristo, de repente se nos empiezan a añadir un montón de requisitos. Y se nos empieza a decir que no, que sí, claro, cuando era un pecador perdido, revolcado en el barro, y cuando yo era lo peor, claro que en ese momento creer en Jesús me salvaba. Pero ahora ya no. Ahora ya eres cristiano, entonces ahora ya no es solo creer en Jesús, ahora resulta que hay que añadirle más cositas al asunto. Resulta que para los que no están en Cristo, Jesús es más que suficiente para salvarles. Pero para los que estamos en Cristo, Jesús no es suficiente para mantenernos salvos, sino que es suficiente para salvarnos, pero ahora nosotros tenemos que aprender a mantenernos salvos. Y para ello, pues nos dan una lista de requisitos que ahí es donde yo tengo uno de los grandes conflictos y uno de los grandes problemas, y a veces la gente, posiblemente yo no me estoy explicando bien, y oro para que la sabiduría de Dios siga fluyendo a través de mí para que cada vez pueda explicarme mejor. Y la gente a lo mejor piensa que yo estoy en contra de la santidad. No, pero el problema es que nadie me ha sabido dar un parámetro correcto de a qué se refieren cuando hablan de santidad. Cuando yo pregunto qué significa vivir en santidad, resulta que nadie tiene un parámetro, porque para unos santidad es una cosa, pero es que para otros es otra. Entonces, al final, ¿de qué santidad estamos hablando? ¿Cuál es la santidad que me salva? Porque yo te puedo decir, basado en mi experiencia, aquí no te hablo de oídas, aquí no te hablo, no, basado en mi experiencia, que cuando yo tenía 13, 14, 15 años, resulta que santidad era no ir al cine a ver una película. Y ya no hablo de una película que tuviera, yo qué sé, escenas feas, no. Hablo de cualquier tipo de película, una película de animación para niños. Ir al cine era pecado. Ir a la playa era pecado. Que un chico se bañara en la misma piscina que una chica era pecado. Que las mujeres llevaran pantalón era pecado. Y eso sigue siéndolo en muchos lugares. Entonces, santidad para algunos es que la mujer lleve falda y falda larga. Santidad para algunos es no ir a la playa. Santidad para algunos es decir amén, gloria a Dios después de cada 2 palabras. Entonces, claro, ante esa situación es donde yo me pregunto, ¿cómo puedo ser salvo por vivir en santidad si el mundo evangélico no se pone de acuerdo con lo que es santidad? Y a lo mejor es un problema mío y pido disculpas por ello, pero es que no lo entiendo. Y si tú lo entiendes, por favor te pido que me escribas y que me lo expliques. Porque si el mundo evangélico no se pone de acuerdo para definir santidad, ¿cómo vamos a ser salvos por vivir en santidad? ¿Qué santidad? ¿La de tal denominación o la de cuál otra denominación? Claro. ¿Qué santidad es la que me salva al final? Bueno, pues ahí lo dejo, sobre la mesa. Si alguien me puede ayudar. Por eso, yo no es que estoy en contra de una santidad, no. Yo lo he dicho y tú me lo has escuchado más de una vez. Jesucristo es nuestra santidad y es el que produce la santidad en nosotros, no nosotros. Pero lo que me pregunto es, si vamos a ser salvos por vivir en santidad, ¿qué santidad? Pongámonos todos de acuerdo. Todos los que son evangélicos, por favor, pónganse todos de acuerdo, reúnanse bien todos, pongámonos todos de acuerdo, pentecostales, bautistas, tal cual, pim, pam, pum, y decidamos, hey, esto es santidad. ¿Estamos todos de acuerdo? Y no lo vamos a estar. Ese es el problema, ¿no? Entonces, ¿dónde está mi seguridad de salvación? Cree en el Señor Jesucristo. ¿Dónde está mi seguridad? Perdón. Ya no solo de ser salvo, sino de permanecer salvo.
en el Señor Jesucristo. Yo soy salvo y permanezco salvo el resto de mis días gracias a mi Señor Jesucristo y a la obra completa que Él hizo a mi favor. Gracias al precio sumamente grande, sumamente exagerado. Jesús pagó de sobra por todos nosotros, pero de sobra por cada uno de nosotros. Y gracias a ese precio pagado, maravilloso, tú y yo podemos vivir confiados, seguros en la salvación que nos ha sido dada. Ahora, en base a esa respuesta, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. Pregunto yo, ¿es difícil ser salvo? ¿Es difícil poder llegar a ser salvo? Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. ¿Es difícil? En base a esa pregunta, no en base a cómo hayas podido ser enseñado tú o cómo yo haya podido ser enseñado respecto a ser salvo. No, en base a esa respuesta, mejor dicho, de Pablo y Silas a la pregunta del carcelero, ¿es difícil ser salvo? No lo es. ¿Es complicado poder llegar al cielo? No lo es. El problema es que lo hemos complicado nosotros. Hemos cogido versos, hemos cogido, sacado fuera de contexto ciertos pasajes. ¿Para qué? Para poner nosotros y decir lo difícil que va a ser llegar al cielo. Lo difícil que va a ser mantenerse salvo. Lo difícil que va a ser poder ser arrebatados, etcétera, etcétera, y todo lo que se va predicando por ahí. Lo difícil que va a ser